Amados estudiantes, buenas noches. Bueno, como habíamos quedado nosotros, el acuerdo en que quedamos la anterior clase, vamos a dejar esta clasecita en plataforma. Ustedes van a revisarla y a realizar la actividad que está planteada para hoy, viernes 15 de agosto. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de necesidades, recordar un poco objeto y método de la economía y vamos a adentrarnos ya a los principios económicos. Entonces, espero que disfruten esta clase y cualquier duda que tengan con la actividad me pueden escribir a través del chat que tenemos en del, de la asignatura. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Recuerden que quedará en plataforma hasta mañana a las 10 de la mañana, que es la fecha límite en que ustedes pueden hacer entrega de la actividad que se plantea para hoy. Entonces, vamos a hacer un poquito de memoria, vamos a recordar un poco lo que trabajamos en la clase anterior. Nosotros trabajamos en la clase anterior objeto y método de la economía y habíamos quedado en los bienes, el tipo de bien. ¿Sí? Nosotros ya hemos venido hablando un poco en nuestros encuentros de los tipos de bienes que hay en la economía. Entonces, a ustedes yo les decía en la anterior clase que ustedes tienen muy marcado desde el colegio los sectores o los tres sectores de la economía, que son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Entonces, yo les decía que ahí es donde ustedes pueden interpretar qué tipo de bienes hay. Pues hay bienes de consumo, hay bienes económicos, hay bienes libres, hay bienes privados, hay bienes finales, bienes intermedios y bienes de capital. Entonces, acá en este esquema, ustedes pueden identificar esos tipos de bienes, a qué hace referencia cada uno de ellos. Ciertos bienes libres, por ejemplo, que son de acceso gratuito, generalmente hace referencia a los que la naturaleza nos brinda, el aire, el agua, digamos, de los ríos, los océanos. Seguramente acá ustedes dirán, el agua no es libre porque nosotros, si la consumimos, nos llega un recibo. Sí, es cierto, y debería ser un bien libre, no deberíamos pagar por consumirla, pero dado el mal uso que nosotros los seres humanos le estamos dando a este tipo de recursos, pues eh, hay que controlarlos, normatizarlos y pues el Estado empieza a cobrar, ¿cierto? Otro temita que nosotros teníamos pendiente de la clase pasada era este que ustedes nos estaban hablando un poco ya cuando hacíamos referencia al contexto económico que estamos viviendo, que es el paro minero. Y cuando yo les preguntaba a ustedes cuál era el objeto de la economía, ustedes me decían que la economía debería decidir o es a través de la ciencia en la cual se decide qué producir, cómo producir, cuánto producir y para qué producir. Se resulta que estas son las cuatro preguntas del problema económico. Es importante que ustedes tengan presente estas cuatro preguntas porque es muy importante, digamos, que definen el quehacer económico. Entonces, ¿qué producir? Fíjense, cuando ustedes em, piensan en un emprendimiento, lo primero que ustedes piensan es, ¿qué voy a vender? ¿Qué voy a vender? ¿O qué voy a producir? Entonces, aquí es importante, el qué producir es importante que lo relacionemos con la palabra clave que yo les he venido a ustedes intensificando mucho, que es la necesidad. Entonces, ¿qué producir? Para saber qué producir, nosotros tenemos que identificar qué necesidades hay en el entorno. ¿Sí? Porque si ustedes producen algún bien que no se necesite,
nadie se les va a comprar, nadie va a adquirir. Entonces es importante identificar acá la necesidad, identificar la necesidad para saber qué producir. Seguramente si ustedes se van para un clima caliente, pero ustedes saben hacer ruanas y llegan al clima caliente a vender ruanas, no las van a vender con toda seguridad, porque allá no está la necesidad de cubrirse el frío. Entonces, por eso es importante que se investigue, se tenga clara la necesidad en el entorno para saber qué producir. Ahora, ¿cómo producir? Hay muchas formas de producción. Eh, Ahorita que ustedes van a hacer las exposiciones, la siguiente semana, finalizando la siguiente semana, se van a dar cuenta cómo eran esas formas de producción, cómo ha evolucionado la producción a través de la historia y cómo la tecnología ha hecho o ha mejorado estas maneras de producción. Entonces, antes, seguramente cuando ustedes empiecen a sus exposiciones, se van a dar cuenta que todo era muy artesanal, todo era muy manual. O sea, a medida que la evolución tecnológica avanza, pues los modos de producción también avanzan, ¿sí? Entraremos seguramente en la discusión de qué tan ventajoso es o qué tan favorable es la tecnología en los modos de producción, si desplaza o no desplaza la mano de obra, y digamos que esa será una discusión que vamos a dar más adelante, pero el cómo producir está relacionado a esto, qué tipo de herramientas voy a utilizar, qué tipo de tecnologías voy a utilizar para la producción del bien que yo decidí, ¿cierto? ¿Cuánto producir? Es la siguiente pregunta. Esa también es importante tenerla en cuenta porque nosotros no podemos generar excedentes de producción, sobre todo en aquellos bienes perecederos, ¿no? ¿Sí? Porque pues se van a perder y vamos a tener pérdidas económicas en el negocio. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el segmento de población al que nosotros vamos a dirigir nuestra producción para saber qué cantidad, cuántas unidades nosotros vamos a producir de ese bien. Y para quién producir, pues está muy relacionada con ese cuánto producir, porque debemos identificar ese segmento poblacional, si son jóvenes, son adultos, son mujeres, son hombres, trabajadores, y es importante saber para quién o hacia qué sector está destinada nuestra producción. Entonces hay gente que solo produce para un sector de la economía, entonces hay uno solo produce para el sector médico, otro solo produce para el sector de la educación. Nosotros también como emprendedores podemos definir para quién producimos. Entonces seguramente algunos de ustedes elegirán el sector de los jóvenes. Muchos de ustedes en la universidad han visto a sus compañeros emprendiendo, ¿sí? Vendiendo sus bienes como sus sándwiches, sus postres. Entonces, esos son emprendimientos que seguramente se hicieron todas estas preguntas. Y el para quién producir, ellos saben que van a producir para sus compañeros de la universidad. Y el cuánto producir, también saben cuántos compañeros hay, cuántos son los que les compran. Entonces, quería que tuvieran presente estas cuatro preguntas que son las que vamos a seguir abordando a medida que vayamos avanzando en la asignatura y que deben tener muy, muy, muy presente. Ahora sí, nosotros, bueno, acá el tema de las necesidades que ya las tocamos nosotros en alguna de nuestros encuentros, nosotros hablamos de las necesidades primarias y secundarias. Digamos que las necesidades primarias, ustedes me decían que eran esas esenciales para la supervivencia, ustedes me decían, por ejemplo, comer y respirar, una necesidad primaria. Y la secundaria es la que mejora la calidad de vida. Y aquí en estas necesidades secundarias nosotros entramos en un debate de cómo nosotros, los seres humanos, creamos esas necesidades secundarias. ¿Sí? Yo les decía, en la época, hace 20 años atrás, 25 años atrás, nosotros no teníamos la necesidad sobre todo esas necesidades tecnológicas, ¿no? Ni teníamos la necesidad de estar pegados al televisor viendo series y películas, ni teníamos la necesidad
estar en el celular porque no existía. ¿Sí? Hace 25 años este tipo de tecnología no estaba, entonces digamos que si nuestras necesidades estaban más ligadas a compartir con el otro, a charlar con el otro, a discutir con el otro y a salir. Sí, digamos que éramos mucho más sociales antes que ahora. Y aunque ahora hayan muchas plataformas y muchas aplicaciones donde ustedes tienen centenares, miles, millones de amigos, no es tan cierto, ¿verdad? Porque es, es, son amigos allá, son números, ¿cierto? No, no son reales, no pueden ustedes interlocutar con ellos como en nuestra época que nosotros sí sabíamos cuántos amigos teníamos, 5, 4, 10, 15, los del colegio, pero nosotros sí nos veíamos y a través del teléfono, sobre era un teléfono muy básico, lo escuchábamos nuestras voces, no teníamos otro tipo de socialización. Y pues cuando nosotros nos tomábamos las fotos, nosotros no podíamos ver cómo íbamos a quedar en las fotos, ¿sí? La cámara de nosotros siempre miraba hacia allá. Entonces nosotros se tomaba la foto y ya cómo quedara. Ahora no, ahora las cámaras pueden mirar hacia acá y usted puede ver cómo, cómo queda su imagen. Entonces este tipo de necesidades las ha ido creando el hombre precisamente como negocio, ¿no? Entonces, sobre todo las aplicaciones como Facebook, Instagram, eso es un negocio. Entonces, las personas identifican la necesidad, sobre todo en temas emocionales, en temas mentales, que le genera dopamina al cerebro y crean este tipo de aplicaciones para que nosotros, todos, porque todos estamos en esa onda, eh, empecemos a depender de coger el celular. Entonces, ya ahorita es muy difícil que nosotros duremos más de 2 horas sin coger el teléfono, ¿cierto? Porque la excusa de nosotros es que por ahí, bueno, trabajamos, nos enviaron un correo, nos enviaron mensajes del trabajo o los niños. ¿Sí? Anteriormente no. Anteriormente toda la economía eh, funcionaba claramente sin el uso de estas herramientas tecnológicas. Pero a medida que pasa el tiempo, pues a medida que avanza la tecnología, las necesidades son diferentes y se crean necesidades. Entonces, las primarias, que son básicas, de las que desprende de nuestra supervivencia, y las secundarias, que son las que se crea el ser humano. Entonces, ahí habría otro debate que realizar. Y pues ahora sí vamos a entrarnos en el tema que nos corresponde hoy, que son los principios económicos. Entonces, con estos principios económicos, nosotros podemos identificar cómo es el comportamiento de los seres económicos, hombres, mujeres, niños, cuando se enfrentan a algunas circunstancias en la economía. Entonces, los principios económicos son 10, aquí ustedes los ven en la imagen, y les voy a explicar cada uno hoy, ¿sí? Y ustedes van a realizar un ejercicio con dos, ¿sí? Ya al final de la clase les digo qué ejercicio deben realizar y qué grupos deben organizar para que lo puedan hacer. Entonces, es importante que lo tengan decente, procuren, te los pido por favor. En este caso, no pegarnos mucho a la IA y a preguntarle al chat eh, el ejercicio que les voy a dejar. Y la idea es que ustedes, con todo lo que hemos hablado en estas 3 clases que nos hemos visto, 4 con la de hoy, eh, logren ustedes hacer el ejercicio a conciencia y así como les he dicho, todo lo que ustedes hacen es economía. Entonces, el ejercicio no está difícil, las experiencias que van a hacer no es difícil, pero procuren que no sea todo lo que el chat les dice, que la inteligencia artificial haga el trabajo por ustedes, pero que no. Entonces vamos a abordar hoy los 10 principios económicos. El primer principio económico que nosotros trabajamos o que tenemos es los individuos se enfrentan a disyuntiva. Y acá la palabra clave es esa disyuntiva.
Todos los seres económicos se enfrentan a disyuntiva. ¿Qué es una disyuntiva? Una disyuntiva es una situación donde hay que elegir entre dos cosas. Y siempre nosotros, en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, nos enfrentamos a disyuntivas. Siempre hay que elegir, tomar decisiones entre dos objetivos, esa es esa disyuntiva. Entonces, ¿cuáles son esos ejemplos de que el hombre económico se enfrenta a disyuntiva? Por ejemplo, un estudiante o ustedes como estudiantes tienen que estudiar para dos parciales. Ustedes, la disyuntiva es, tienen parcial de economía y tienen parcial de tributario. La disyuntiva a la que ustedes se enfrentan es a cuál de los dos le dedico más tiempo, ¿sí? O con cuál empiezo a trabajar. Ahí hay una disyuntiva. Si ustedes deciden trabajar o estudiar primero economía, ya la otra materia se ve afectada. Queda de segundas, queda después, empiezan a estudiar después de que están cansados, ¿sí? Y viceversa. Entonces, esas disyuntivas, es eso, se hace referencia a esas decisiones que nosotros debemos tomar en la vida, no solo en la económica, ¿sí? Si ustedes se van a su entorno emocional también. Hay muchas disyuntivas que nosotros debemos tomar. Y el momento en el que ustedes pasaron a la universidad, los que no son de Chiquinquirá, y se enfrentan a esa disyuntiva de si me quedo en casa o me voy, ¿sí? Esa es una disyuntiva. Entonces, y la idea acá es que ustedes tengan clara esa frase. Y en el parcial seguramente les va a salir un ejemplo de una disyuntiva. Entonces, deben tener claro que esa disyuntiva siempre es la decisión que debo tomar entre dos opciones. Es una decisión que debo tomar entre dos opciones. Entonces, el estudiante, por ejemplo, que tiene la fiesta de bienvenida hoy, pero mañana tiene un parcial. Entonces, ahí se enfrenta a una disyuntiva. O va a la fiesta o estudia para el parcial. Eso es una disyuntiva, una elección. Este es el primer principio económico. Todos los seres humanos se enfrentan a disyuntivas. El segundo principio económico es un poco parecido, pero ya es cuando tú tomas la decisión, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Sí? Entonces acá el segundo principio dice, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Es el segundo principio, que es básicamente un costo de oportunidad. Entonces ya estás en la disyuntiva, que fue el primer principio, tomas la decisión y ahora, ¿qué te costó? ¿Y cuál es ese costo de oportunidad? Eso es lo que a lo que yo renuncio para obtener una cosa. Por ejemplo, el estudiante que tomó la decisión de estudiar para el parcial y no ir a la fiesta, renunció a la fiesta por sacar una buena nota. Diferente al que prefirió ir a la fiesta y perder el parcial, seguramente. ¿Sí? Entonces, este es el costo de oportunidad. Una vez tú tomas la decisión en esa disyuntiva, ¿qué sacrificaste o a qué renunciaste para obtener ese objetivo, para lograr ese objetivo? Entonces, acá nos dan un ejemplo de ir al gimnasio. ¿Cuál es el beneficio que tú tienes por ir al gimnasio? Mente sana, cuerpo sano, disciplina, responsabilidad. ¿Y qué es lo que te cuesta? Y lo que no se ve, el tiempo, el cansancio, el esfuerzo, el dinero. Entonces, seguramente muchas personas que hacen ejercicio les dicen a usted, hacer ejercicio no es tan emocionante, uno no se muere por levantarse a las 5 de la mañana y salir a trotar, aguantar frío, uno quisiera quedarse durmiendo. Pero digamos, el objetivo que nos planteamos es tener este cuerpo sano, esta mente sana, tener disciplina. Entonces, renunciamos a una hora más de sueño, renunciamos a la pereza, renunciamos al descanso por obtener estos resultados que nos trazamos nosotros. Entonces, primer principio es la disyuntiva entre dos decisiones. El segundo principio es cuando yo decido, entonces, ¿a qué renuncio? Cuando yo decido que es básicamente el costo de oportunidad. Perfecto. Entonces, vamos ahora a revisar el tercer principio, que hace referencia a los términos marginales. Entonces, las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Sí? ¿Qué es eso marginal? Siempre ustedes, bueno, seguramente ahorita no lo vamos a ver tanto, pero en las siguientes economías ustedes van a ver este concepto marginal. Entonces, cuando hablan de marginal, hace referencia siempre a una unidad más de algo. ¿Y qué pasa si
em, hablando de producción. Entonces yo tengo punto de equilibrio con 10 unidades vendidas. ¿Qué pasa si yo produzco una unidad más? ¿Sí? O yo me siento satisfecho cuando me tomo dos platos de sopa. ¿Qué pasa si yo me tomo un plato de sopa más? Entonces, esos son, digamos, en términos marginales, hace referencia siempre a una unidad adicional de algo. ¿Sí? Entonces, los cambios marginales son pequeños ajustes adicionales de un plan de acción que ya existía. Entonces, es esa unidad adicional que yo quiero consumir o esa hora adicional que yo quiero estudiar. Los beneficios marginales son aquellos que ayudan a esa toma de decisiones. ¿Sí? Y los costos marginales implican menor cantidad del costo para que el beneficio sea mayor. ¿Sí? Los ajustes se realizan en el borde de lo que hacemos. La mayor cantidad de estudio era lo que les decía, mayor percepción de salario. Entonces, estos términos marginales siempre es una unidad adicional. Entonces, en el caso de la disyuntiva que decíamos, o estudiamos o vamos a la fiesta, decidimos estudiar. Entonces, ya decidimos estudiar. Segundo principio, ¿cuál fue el costo de oportunidad? ¿Qué fue lo que perdí? Perdí mm, una noche con mis amigos, ¿sí? Por estudiar. Y yo tomé la decisión de estudiar 4 horas, no más, solo 4 horas. Y ahora nos vamos al tercer principio. ¿Qué pasa si estudio 5 horas? Y si estudio 5 horas, seguramente esa hora adicional me va a generar un mejor resultado, ¿sí? En el parcial. Entonces, los términos marginales siempre hacen referencia a una unidad adicional de lo que estemos diciendo de producción o de consumo, ¿sí? Producción o consumo, siempre. Esa unidad adicional. Las unidades adicionales es lo que hace referencia a los términos marginales. ¿Sí? Ese es el tercer principio, que es que las personas racionales piensan en términos marginales. El cuarto principio, acá tengo el quinto, este es el cuarto. El cuarto principio hace referencia a los individuos responden a los incentivos. Los individuos responden a los incentivos. Este principio económico ustedes lo tienen clarísimo. ¿Sí? Entonces, el ejemplo más claro es qué pasa cuando vienen los viernes de rebajas, ¿sí? Que les dicen 2 por 1, 3 por 1, ¿cierto? Ahí los hombres económicos tendemos a comprar o a consumir, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque hay un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? La rebaja, el descuento. Entonces nosotros respondemos a esos incentivos. Si a mí me bajan el precio de algo, yo consumo más. ¿Sí? Yo como individuo respondo a ese incentivo y consumo más. Compro más de ese bien o ese servicio que me están rebajando. Ese es el cuarto principio, los individuos responden a los incentivos. Caso contrario, cuando nos suben el precio, pues nosotros dejamos de consumir. Digamos que esa es la ley también general entre oferta y demanda, ¿cierto? Entonces nosotros como consumidores siempre respondemos a incentivos, siempre. Entonces entre más nos descuenten, más nosotros consumimos. A veces hacemos el ejercicio y esos 2 por 1 no son tan ciertos, ¿cierto? Tengan presente que las empresas jamás van a perder, nunca van a perder, nunca van a dejar ganar al consumidor. Seguramente esas rebajas son ya como el costo mínimo en el que el productor puede entregar su bien. Entonces, ellos, digamos, el bien mínimo lo pueden sacar en 70.000 pesos y en el mercado está en 120. ¿Sí? Entonces, si tenemos mucho stock en bodega, el productor lo que hace es generar ese tipo de incentivo y dejar su producto en 90.000 pesos. Debe ser. ¿Sí? El productor no le está perdiendo, pero el consumidor cree que está ganando, o está ganando, no es que crea, le está ganando porque en el mercado generalmente estaba en 120.000 pesos, se lo rebajan a 90.000, entonces el beneficio del productor es que sale el stock que tiene, pero no pierde. Y no genera las mismas ganancias, pero él no pierde. Ese es el cuarto principio de los individuos, responden a los incentivos. Ahora sí, el quinto principio que nosotros trabajamos en economía es el comercio puede mejorar el bienestar del mundo. En este caso, yo
les digo a mis estudiantes, ¿qué pasaría si nosotros, si no hubiera comercio? ¿Qué ocurriría si no hubiera comercio? Entonces, pues seguramente nosotros no tendríamos muchos bienes para consumir, ¿cierto? Entonces, seguramente si no hubiera comercio local, ¿sí? Solo digamos acá en Chinchilla, si no hubiera comercio local, pues la gente seguramente se hubiera especializado en la producción de esos alimentos y ya, nosotros no saldríamos del tomate, bueno, lo que pudiéramos nosotros producir en clima frío, ¿cierto? Y difícilmente nosotros podríamos consumir carne, ¿sí? Si no sabemos, o no tuviéramos nosotros em, ese, ese conocimiento de sacrificar la vaca, y bueno, todo lo que hacen para tener como resultado el carne. Seguramente comeríamos huevos, pollo y pescado, pero de ahí no saldría. Entonces, ¿por qué el comercio mejora el bienestar del mundo? Porque permitirnos intercambiar con el otro hace que otras necesidades mías estén satisfechas. Si yo no solo tengo la necesidad de comer pollo, de comer carne, de comer pescado, yo tengo otro tipo de necesidad. Y a nivel local, nacional y mundial existen esas otras personas que producen bienes que satisfacen mi necesidad. Entonces, en términos de necesidades, el comercio mejora el bienestar del mundo porque hay muchos bienes que satisfacen necesidades, ¿sí? En términos económicos, pues el que nos permitan a nosotros comercializar, permite que haya muchas empresas, que haya competencia, y que haya una sana competencia en producción de bienes para poder satisfacer las necesidades del consumidor. Y muchas de esas empresas se especializan en esa producción de bienes. Que hayan muchas empresas produciendo bienes nos permite a nosotros los consumidores tener mayor accesibilidad a este tipo de bienes, poder tomar decisión de a quién le compramos y a quién no, por qué. Entonces hay muchas, eh, digamos, características bajo las cuales nosotros compramos a unos y a otros no. Es la calidad del producto o el precio. Bueno, generalmente nosotros los consumidores vamos por precio. Y a veces como que la calidad no mucho. Aunque en este principio que es el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, ahí podríamos tener nosotros un debate porque el hecho de que se permita el comercio, que se abran las fronteras y que o sea, que nosotros podamos comprar bienes de cualquier otro país, entraríamos nosotros a debatir estas empresas o estos sistemas de producción como Shein, Temu, que tanto bienestar le generan a las economías de nuestros países. Entonces ahí nosotros seguramente decimos, no genera tanto bienestar, ¿cierto? Porque son productos muy económicos, son productos muy económicos eh, que están generando una mala competencia con nuestro país, ¿cierto? Yo he sido compradora de Temu Shein, procuro no hacerlo, pero a veces esas necesidades lo llevan a uno a comprar en estas plataformas. Y seguramente ustedes también han visto mucho esos debates que han salido en torno a Shein de cómo son los salarios de las personas que trabajan con ellos y cómo son esas jornadas laborales, ya que venimos nosotros de esa reforma laboral con este presidente que trata de estabilizar a los asalariados. Pues fíjense que en estas empresas las jornadas laborales son sumamente agotadoras, 12, 14, 16 horas de trabajo, los salarios son muy bajos, la calidad de los bienes no es tan buena, pero la gente compra masivamente en estas plataformas y desincentiva un poco el consumo local. Si nosotros dejamos de comprar en Colombia
Imagínense cuántas miles de personas hacen el ejercicio que yo hago a veces, que es muy de vez en cuando. He hecho 2 o 3 compras nomás, sabiendo que acá lo podemos conseguir. Pero ¿qué nos motiva a nosotros? Ese anterior principio económico es que nosotros respondemos a incentivos. Entonces, Temu lo que hace es bajarte precios. O sea, la primera compra a ti te sale súper económico. Y cada rato te están enviando mensajes de que te bajó el precio de tal producto, te bajó el precio de tal producto, que seguramente tú lo compras acá, eh, no sé, en Temu valdrá 30.000 pesos, acá valdrá 50.000. ¿Sí? Entonces ahí tú, está la disyuntiva, si compro acá o compro en Temu, y tú tomas la decisión de comprar en Temu, el costo es la espera, que se demora casi 15 20 días en llegar el pedido. Muchos no lo hacen es por miedo, porque le tienen miedo a a las compras por internet, pero los que lo hemos hecho sabemos que pues llega. Nunca me ha ido mal con compras por internet, con estas plataformas no, nunca me ha ido mal. Digamos que no me llegue el producto. En cuanto a calidad, bueno, a veces sí hice por ahí una compra que no me gustó, pero pues uno ve el precio y dice, pues, ¿qué más podía esperar yo con este precio? Entonces, fíjense que este quinto principio sí entra un poco en debate. Entonces, acá es donde entran los estados a proteger las economías. Entonces, seguramente ustedes han escuchado lo que está pasando con Temu y Shein, eh, para que la gente deje de comprar, ¿sí? Y dejen de desestimular el comercio local, comercio nacional. Aparte de estas plataformas, cuando los estados le permiten a otros países entrar a competir con sus productos, también se ve una competencia desleal, podría decir. Y en caso, por ejemplo, de los productos chinos, hablando de los zapatos, ¿sí? Ustedes encuentran zapatos chinos muy económicos. Eso ha generado una competencia desleal con los productores de zapatos nacionales, sobre todo el sector de Santander, que son productores de muy buenos zapatos, donde competir con estos productos ha sido sumamente difícil, sumamente difícil. Es imposible, se ha sido imposible. Han cerrado muchas fábricas de zapatos en Bucaramanga por, porque el producto chino llega muy económico. Entonces, ustedes pueden encontrar ya un par de zapatos en 40.000, 50.000 pesos. Y pues la gente lo compra. La gente lo compra y deja de comprar lo nacional. Entonces, aquí también es importante que el Estado eh, genere algunas normas para que protejan el producto nacional. Pues acá Colombia hacía muchas cosas. O sea, Colombia era un productor de telas, Medellín era una ciudad sumamente industrial hace 40 años. Y hoy sigue siendo industrial, pero digamos que se transformaron las industrias y ya el tema de las telas en Medellín ya, por ejemplo, no está, porque sale mucho más económico comprar productos importados. Entonces aquí en este principio, sí, pues nos queda como el debate de si genera o no genera bienestar, en qué medida y qué necesita el Estado, cuáles son las medidas que el Estado puede establecer para que efectivamente genere bienestar y no genere eh, una competencia desleal en los diferentes sectores de la economía. El siguiente principio, que es el sexto, dice, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Sí? Entonces dicen que es necesario que haya mercados, ¿sí? Para que se organice la actividad económica. Esa actividad económica está organizada precisamente porque hay familias que necesitan los productos, hay empresas que los producen y se da todo un circuito económico que ustedes ya más adelante van a trabajar conmigo. Entonces, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces, están las empresas, las familias generan las necesidades, están las empresas que producen, ¿sí? Y ahí esas empresas se preguntan o se hacen las preguntas: ¿qué producir, cómo producir y para quién producir? Entonces, ahí es donde se da la organización de la economía, a través de los mercados.
porque las empresas, digamos que son agentes económicos, las familias también son agentes económicos. Entonces, entre las necesidades de una y las necesidades de otra, la necesidad de la empresa que es generar de capital o dinero, si las familias quieren satisfacer necesidades, se entienden y se organizan. Entonces, si la familia necesita tal cosa, hay una empresa que la produce. Si necesita otra cosa, hay otra empresa que la produce y ahí se organiza. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí podría hablarse de la mano invisible que hablaba alguno de los economistas clásicos, que es Adam Smith. Fíjense que aquí no está el Estado en estos agentes, están solo las familias y las empresas. Entonces, este principio dice, solo con las familias y las empresas se puede organizar la actividad económica. No se necesita nada más. Y eso decía Adam Smith. ¿Sí? Entonces, las fuerzas, hay una fuerza invisible en el mercado que hace que todo se regule, que no necesita intervención estatal. Eso es lo que quiere decir este principio. Pero seguramente ustedes van a decir, no, sí se necesita. O sea, el Estado es importante que intervenga en la economía, porque si no interviene puede pasar lo que estábamos hablando en el anterior principio. Si no, si no hace presencia el Estado, pues o la gente llega y roba, porque no hay normatividad que lo impida, o llegan empresas a poner los precios que quieran porque tampoco hay normatividad que lo impida. Entonces, es importante sí la presencia del Estado, pero había o existe un economista clásico que dice que el mercado se regula solo, ¿sí? Que hay una fuerza externa que permite que el Estado se regule solo y que por eso no es necesaria la intervención estatal. El siguiente principio, fíjense que estos principios son sumamente fáciles, no hay, no hay nada extraordinario acá, solo las palabras claves, ¿sí? Palabras claves en cada uno y ya ustedes los pueden identificar. El siguiente principio es decirle no al anterior, ¿sí? Entonces acá les dice, los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Era lo que yo les estaba diciendo. Vamos a revisar acá el séptimo principio. Dice, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. ¿Sí? El sexto nos dice, el mercado se regula solo, no necesitamos nada. El séptimo dice, no, el mercado necesita una intervención a través del, del Estado. Entonces, ¿cómo interviene el Estado? Precisamente con normativa. Entonces, el Estado tiene una normatividad para que cuando la gente vaya a mercar tenga que pagar y no se pueda llevar el bien, porque si se lo lleva sería un ladrón y tendría una pena. El Estado regula el mercado o regula las empresas para que no manipulen los precios, aunque sea dado, pero el Estado regula eso. Si el Estado se encarga de regular que no haya manipulación de precios y que las empresas se pongan de acuerdo, entonces digan, o sea, el próximo mes el papel higiénico, se reúnen todas las que producen papel higiénico y dicen el papel higiénico lo vamos a subir de precios 3 veces. ¿Y quién va a competir? Si a nivel todas las que compiten con papel higiénico, pues todas tienen el mismo precio. Entonces ahí está la intervención del Estado, donde no permite este tipo de jugada. ¿Sí? Es importante entonces la intervención del Estado. También es importante la intervención del Estado cuando les hablaban en los anteriores principios de cómo entran productos extranjeros a competir con productos nacionales. Si no hubiese intervención estatal, pues seguramente la economía local estaría mucho más, digamos, sin producción. ¿Sí? La economía de nosotros que se limita mucho a lo agrícola. Si no hubiera intervención estatal, eh, pues ya hubieran entrado muchos más productos a competir con el mercado nacional. Digamos que eso depende mucho del gobierno de turno, ¿sí? Seguramente ustedes se darán cuenta que si hacen el ejercicio de revisar acuerdos de libre comercio o tratados de libre comercio, cuál fue el presidente que más firmó, seguramente no nos sorprenderá si vemos a Uribe, si vemos a Gaviria, por ejemplo, ahí. Y podríamos hacer un paralelo, bueno, podría ser un estudio chévere, podríamos hacer un paralelo entre cuántos acuerdos de libre comercio ha firmado Petro y cuántos firmaron sus antecesores.
¿sí? Pero seguramente desde la década de los 90, que es cuando se da esa apertura económica en Colombia con el presidente Gaviria, seguramente esa década fue solo firma de tratados de libre comercio. ¿Sí? Y esos tratados que dice, entonces, es un acuerdo comercial que hace un país con otro y le dice, yo le permito a usted que entre a mi país tales productos. ¿Sí? Esos productos entran más económicos. Por ejemplo, el pollo, había un acuerdo donde se podía, pues permiten entrar pollo, pero lo único que Estados Unidos le vendía a Colombia era la parte trasera del pollo. ¿Sí? Digamos que toda la parte de atrás del pollo, lo que son la pechuga y la pierna pernil, ¿no? Solo la parte de atrás del pollo. Y pues digamos que Colombia ha sido un productor, tiene empresas en Santander también, productoras de pollo, y eso generó una crisis también para este sector. ¿Sí? Seguramente, y ya cada gobierno, dependiendo de las relaciones que tengan con los otros gobiernos, van a permitir sí o no, estos acuerdos sí o no, la entrada de productos al país. Entonces, este séptimo principio lo que dice es eso, es importante y es necesaria la función del Estado, porque no funcionan de manera perfecta como lo decía Adam Smith. El nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios, dice el octavo principio, creo que es ese, ¿sí? Entre más produzca bienes y servicios de un país, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, es importante que ustedes hagan el ejercicio de pensar qué ocurre, por ejemplo, el nivel de vida de la gente que trabaja, que vive en Medellín, comparado con los que vivimos en Chiquinquirá. ¿Cómo creen que es? ¿Sí? Allá hay muchas más empresas, y allá hay mucha más industria. Cuando hay más empresas, cuando hay más industrias, ¿qué hay? Hay más empleo. Cuando hay más empleo, ¿qué hay? Hay más ingresos. Cuando hay más ingresos, ¿qué hay? Pues más compramos, hay más comercio. Entonces, por eso el nivel de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios. Nosotros, como colombianos, a nivel mundial, somos vistos como productores de, digamos, bienes sin transformar, ¿sí? Bienes, productos de agrícolas, más que todo. Regálenme un minutico acá. Entonces, volvemos a... Entonces, ¿cómo el nivel de vida de un país depende de su capacidad de producción de bienes y servicios? Entre más produzcan bienes y servicios, pues lo que les decía, más empleo, más ingresos, más comercio. Entonces, chicos, acá importante, si van a elegir este principio, que tengan en cuenta siempre porque producir bienes y servicios mejora la calidad de vida, porque esto incentiva el empleo. Y tener empleo es tener ingresos es poder comprar. ¿Listo? Siguiente principio, bueno, este hace referencia a la inflación, ¿sí? Y dice que los precios aumentan cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y una de las maneras para que se genere inflación en el país es precisamente que el Estado imprima demasiado dinero, y cuando el Estado imprime demasiado dinero, los bancos le dicen a los individuos, bajo las tasas de interés, ustedes pueden acceder a créditos, la gente accede a créditos,
y empieza a circular mucho dinero en la economía. ¿Sí? Y cuando empieza la gente a comprar y a comprar y a comprar, pues se da esa ley que todos conocen, y empiezan a subir los precios. Esta ley de oferta y demanda la vamos a trabajar más adelante, pero digamos que acá el tema de inflación, el concepto de inflación, cuando el Estado imprime mucho dinero es por eso. Entonces hay mucho dinero en circulación, la gente tiene dinero porque accede a préstamos, pues tiene dinero, empiezan a comprar y esa compra genera que los bienes empiezan a subir de precio. Y la inflación es una subida de los precios sostenida, ¿sí? Entonces, por eso cuando el Estado quiere bajar las tasas de inflación, lo que hace es subir tasas de interés para retirar dinero del mercado, para que la gente no acceda a préstamos y no compre, básicamente. Es ese, ese principio. Y el último principio es a corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre inflación y desempleo. Y es precisamente eso, ¿sí? Si el Estado decide bajar las tasas de inflación, básicamente las empresas no van a poder producir la misma cantidad. Si una empresa no puede producir la misma cantidad de bienes y servicios, pues va a tener que decirle a sus empleados o a algunos empleados que ya no tienen más trabajo. Entonces aquí hay una disyuntiva y es esa decisión, inflación o desempleo. El Estado decide o tasas de inflación altas o tasas de desempleo altas, ¿sí? Entonces, generalmente procuran que las tasas estén paralelas, que no hayan tasas de inflación tan altas y tasas de desempleo tan altas. Este ejercicio también lo podemos hacer, revisar cómo han estado las tasas de inflación con este gobierno y las tasas de desempleo comparado con el gobierno anterior. ¿Sí? Cómo ha trabajado el presidente Petro, que es economista, esta disyuntiva entre inflación y desempleo. Entonces, básicamente hasta acá va nuestra clase de hoy. Y el siguiente segmento es la actividad que ustedes deben desarrollar. Entonces, la actividad hace referencia principalmente a elegir dos principios. Ustedes deben elegir dos principios y explicarlo con sus palabras y realizar, bueno, un diseño digital, infografía, cartel, lo que ustedes quieran, pero que sea digital, donde ustedes le expliquen a sus compañeros esos dos principios. Ese es el ejercicio. Recuerden que tienen hasta mañana a las 10 de la mañana para cargar la actividad en la plataforma, ¿sí? Yo ahorita les voy a escribir por el grupo para que a las 6 en punto ustedes verifiquen si tienen acceso a la grabación y tienen acceso a plataforma, porque si no, pues les envío la grabación por el grupo de WhatsApp. Pero espero que en la plataforma ustedes puedan acceder a este material y ahí les queda cargada la actividad también en un formato Word. Deben cargarla también a la plataforma. Me entregan en PDF, bueno, como quieran entregarla, en grupos son, en grupos de cuatro, máximo cuatro personas para realizar esta actividad. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Que estén muy bien.